Amén. Vayamos al Señor en oración. Padre, reconocemos que esta es tu vida, que es el poder tuyo, Señor. La vida cristiana no se trata de nosotros viviéndola en nuestras fuerzas, no se trata de nuestros mejores esfuerzos, nuestros mejores motivos. La vida, Señor, a la cual fuimos llamados es una vida sustituida. Es la vida de Cristo viviendo en nosotros. Gracias, Señor, porque esto es verdadera libertad. La verdadera libertad no es lo que nosotros podamos hacer con nuestras fuerzas. La verdadera libertad es simplemente rendirse para que seas tú viviendo en nosotros y a través de nosotros. Y Padre, eso no es tristeza, eso es gozo para nuestros corazones. El gozo de saber que eres tú, son tus recursos, son tus dones, son tus regalos, son tus talentos. Es todo, Señor. Tú eres la fuente, Jesús. Tú eres el que vive. Y Padre, nos disponemos simplemente como vasos a través de los cuales tú puedes derramar tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Esta es la libertad, esta es la vida, Señor Dios. Y en la medida en que nosotros nos volvemos, Señor Dios, conscientes de este nuestro llamado, dejar que sea Jesús viviendo en nosotros, entonces experimentamos tu abundancia, experimentamos la plenitud, experimentamos el gobierno de Dios en todas las cosas. Señor Dios, sin embargo, cuando te cuestionamos, cuando nosotros ponemos y anteponemos nuestros razonamientos, Señor, somos traspasados por muchos dolores. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios, a ídolos. Cada vez que nos definimos incorrectamente, Señor Dios, el afecto en nuestros corazones, se multiplican los dolores. Pero Padre, para todo aquel que ha puesto en ti su confianza y esperanza, Señor, para que seas tú viviendo, experimenta el poder, la plenitud, el gozo, la alegría, Señor. Y te decimos gracias. Esa es la salvación. Salvación es lo que se nos hizo. Salvación es lo que tú nos hiciste a nosotros. Ponernos en Cristo para destruir el viejo hombre y resucitar uno nuevo, creado a la imagen del Hijo de Dios. Te damos gracias, Señor. Disponemos nuestro corazón para esta palabra. Enséñanos, dirígenos, Padre. Aquí estamos, Señor. Si tú nos enseñas, Padre, entonces sabremos que tú garantizas el resultado. Tú garantizas el fruto, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Vamos a ir al Salmo 65. El Salmo 65 tiene como el título original que está allí, dice: para el director del coro, Salmo de David, cántico. Para el director del coro, Salmo de David, cántico. Interesante, casi nunca vamos a ver un salmo donde tenga salmo y cántico, las dos palabras ahí mismo. Pero este lo tiene, son dos palabras diferentes en el hebreo, y ahí están dos palabras que significan prácticamente canción y poesía. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Para el director del coro. Un precioso salmo que nos va a llevar a descubrir una verdad maravillosa. Nosotros generalmente, y el hombre por naturaleza caída, busca incorrectamente la bendición. Busca en los lugares incorrectos la abundancia. ¿Está mala la abundancia? No es mala la abundancia. La prosperidad y la riqueza no es mala. Lo malo es definir incorrectamente el lugar donde la vamos a encontrar. Dice la palabra del Señor, dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta es la gran paradoja, que el ser humano busca agua, busca ser saciado, pero dejándolo a Dios. Dice la palabra, Jeremías: dos males ha hecho mi pueblo. El primero, me dejaron a mí. Entonces nosotros creemos muchas veces en nuestro razonamiento caído que yo necesito
yo necesito buscar aparte de Dios la riqueza. Que yo necesito incluso muchas veces dejar a Dios en segundo plano para poder conseguir la riqueza, la bendición. Creemos que tenemos que tener otras prioridades, porque si yo no me preocupo por esas otras prioridades, yo no voy a ser bendecido. Entonces allí viene mucha gente que pone a Dios, ama a Dios. Sí, Señor, yo te amo, pero yo te tengo que poner en segundo plano porque necesito ocuparme de otras cosas para poder ser bendecido. Entonces empezamos a poner personas en primer lugar antes que a Dios, porque creemos que la bendición nuestra dependerá de esas personas y dejamos a Dios en un segundo lugar. Ese es el mal que había hecho Israel y que sigue haciendo hoy el mal del pueblo de Dios, olvidar que Dios es la bendición, Dios es la riqueza, Dios es la paz, Dios. Y si yo quiero disfrutar de esas cosas, entonces yo tengo que buscarlo a Él, porque Él mismo es todas estas cosas. Entonces, ¿y qué es lo que hacemos? En el proceso de dejar a Dios, cavamos cisternas. En otras palabras, nuestros proyectos, nuestras prioridades, nuestras agendas. Eso es lo que dice Jeremías. Cavamos nuestras propias cisternas. Y curiosamente, las cisternas que deberían retener agua, que nosotros mismos nos hacemos, no retienen agua. Entonces nos empezamos a hacer de proyectos aparte de Dios. Y nosotros creemos que esos proyectos nos van a bendecir. O muchas veces los mismos proyectos que Dios nos da, nosotros los queremos hacer olvidando la visión de Dios y poniendo nuestra propia visión. Y paradójicamente, fracasan los proyectos. Porque todo aquello que no empieza en Dios, continúa en Dios y termina en Dios, terminará siendo una fuente vacía. Una cisterna debería retener agua, ¿verdad? Yo recuerdo, pequeño, teníamos la casa en Guayaquil y por alguna razón, no recuerdo bien la causa, si usted me la recuerda, pero teníamos una cisterna grande en la casa. Una cisterna que en la ciudad se podía ir el agua, nosotros nunca estábamos sin agua. Y tenía una bomba, cada vez que se ocupaba el agua en la casa, yo recuerdo esto, cada vez que se ocupaba el agua, la bomba sonaba. ¿Por qué razón? Porque la bomba tenía que ser el trabajo de, se está ocupando el agua de la cisterna, entonces la cisterna tenía que llenarse, tenía que despachar el agua y tenía que volverse a llenar para recargarse y estar al nivel máximo. Si en algún momento llegaba a haber un corte del suministro de agua, entonces en la casa siempre íbamos a tener agua. Gracias al Señor. Entonces, esa cisterna, su función principal era retener el agua. Pero curiosamente, ninguna de las cosas que nosotros hagamos, aparte de Dios, van a retener agua. Son cisternas con grietas, que nosotros esperamos y acumulamos en esas cosas energía. Una persona, por ejemplo, que no hace prioridad congregarse, no hace prioridad buscar al Señor, no hace prioridad ministrar la palabra de Dios a su familia, esa persona, curiosamente, termina perdiéndolo todo. Y me voy topando en el transcurso de estos días y semanas con muchos de estos casos, con varios de estos casos. Quieren la bendición de Dios, han sido iluminados de alguna manera, han conocido al Señor, pero lentamente van perdiendo sus familias, van perdiendo el gozo, van perdiendo las cosas. ¿Por qué? Por hacer otras prioridades aparte del Señor. Pero nuestro Dios es digno, Él nos salvó y Él es digno de nuestra prioridad. Jesús aprendió a caminar en la prioridad verdadera. El Padre era su gozo, el Padre era su deleite. ¿Y qué pasó? Toda la agenda de Jesús era dirigida y gobernada por el Padre. Eso es lo que nosotros necesitamos. Yo usaba este término en la enseñanza del domingo. No podemos ser cristianos destiempados. ¿Qué son cristianos destiempados? Sus tiempos son tiempos comunes, tiempos normales a los del mundo, a los del sistema. Nosotros, dice la palabra, dice Jesús, el tiempo del mundo es oportuno siempre. Dice, siempre está presto para lo que sea. Pero en Dios, los tiempos de Dios son fijos.
Para todo aquel que se rinde a la voluntad y a la identidad de hijo, el Padre comienza a ejecutar su agenda en nosotros y todas las cosas calzan en su momento. Dios nos quiere, Dios anhela que su pueblo sea un pueblo que camina en el tiempo fijado por Dios. Yo creo que ese es uno de los grandes males que vivimos en estos tiempos, ¿no es verdad? No sé si usted ve que la gente tiene una crisis con el tiempo. No le alcanza el tiempo. Sienten que el tiempo se va. Sienten que los años han pasado y no he hecho nada. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la prioridad al Señor. Diego, sería bueno que mencionemos Efesios 5, verso... Ajá, ahí dice eso. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Porque la necesidad nos lleva a administrar el tiempo como sea, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así es, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es necedad? ¿Qué es necedad? Necedad es desechar a Dios como felicidad. Necedad es desechar a Dios como la prioridad. Y cuando yo desecho a Dios como prioridad de mi vida, como prioridad de mi familia, lo que va a pasar es que el tiempo y los años se van a ir y serán años perdidos. Y ahí está la evidencia. El tiempo perdido, los años se han ido. ¿Por qué razón? Por no hacer a Dios, su palabra, su salvación, nuestra prioridad de vida. Y esa es la necesidad. Y cuando vienen los problemas, entonces nosotros esperamos. ¿Y Dios, dónde estás? ¿Y Dios, por qué no respondes? ¿Y Dios, por qué no contestas? Y la culpa no es de Dios. Somos nosotros mismos los que cavamos e invertimos tanto en esos proyectos, sacándolo a Él, poniendo nuestros propios criterios, poniendo nuestros propios planes, más con mayor atención, con mayor dedicación, ponemos nuestros planes antes que al Señor y luego nos quejamos con Dios porque fracasamos. Buscando el significado de prioridad, dice ventaja, preferencia, algo que se considera más importante que cualquier otra cosa. Y eso es lo que hacemos. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene la prioridad de mi tiempo? ¿Quién tiene la prioridad de mis esfuerzos? ¿Quién tiene la prioridad de mis pensamientos? Iglesia, Dios está hoy aquí para decirnos, toda bendición solo es en Jesús. Toda abundancia solo es en Jesús. Toda verdadera felicidad solo es en Jesús. Y Dios se va a encargar de que su pueblo, el pueblo que Él ama, lo entienda. Muchas veces de manera dolosa. Muchas veces Dios tendrá que destruir nuestros ídolos. En otras palabras, destruir nuestros planes, destruir nuestras agendas, hasta que entendamos, felicidad solo es Dios. Felicidad solo es la justicia de Cristo que se nos dio por causa de su amor para con nosotros. Mientras tanto, todo lo demás será efímero, temporal, y toda riqueza aparente que logremos sin Dios será ilusoria, será una ilusión. Entonces veamos el versículo 1. ¿Por qué hablo de esto? Porque ese salmo en el cual vamos a navegar hoy, Salmo 65, ya lo dijimos. Sí, Salmo 65. Porque el Salmo 65 es el secreto de la verdadera bendición y de la verdadera abundancia. Pero yo tengo que ver cuál es el secreto. Entonces, vamos a verlo. Versículo 1 dice: silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se cumplirá el voto. Silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se cumplirá el voto. ¿Delante de quién se guarda silencio? Delante del Señor. ¿A quién se tributa alabanza? ¿A quién se le da alabanza? Al Señor. ¿A quién se cumplen los votos y las promesas? Es al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista David aquí en esta introducción, en este primer versículo?
Él está dejando claro que la alabanza, ¿qué es alabanza? Que el gozo, la expresión, la alegría, la satisfacción, nuestras palabras, iglesia, son para el Señor. Y que mi palabra, o sea, mi alabanza, mi vida, la alabanza es todo lo que expresa nuestro ser. La alabanza no se restringe a una canción, una melodía. La alabanza es todo lo que expresa mi vida. Cada una de nuestras vidas tiene una melodía. Cada una de nuestras vidas tiene una expresión. ¿Qué expresamos? ¿Qué es lo que expresa nuestras vidas? ¿Expresan amargura? Hay muchas vidas que lo que tienen es amargura y eso es lo que expresan. Esa es la alabanza que sacan. Hay muchas vidas que expresan dolor y eso es lo que expresan. Dolor, dolor, dolor. Queja, queja, queja. Hay muchas vidas, en cambio, que lo que expresan es muy grato. Y gusta estar al lado de esas personas. Se disfruta estar con esas personas porque sus alabanzas, lo que expresan sus vidas, es una melodía deleitosa y agradable. ¿Qué expresan nuestras vidas? Bueno, aquí dice que la expresión sea para Dios. Que la alabanza, lo que expresan nuestras vidas, sea al Señor. Silencio. Silencio habrá delante de ti, oh Dios. Y a ti se pagarán los votos. Silencio. ¿Por qué silencio? Porque muchas cosas nos tienen la capacidad de dejarnos atónitos. En silencio. ¿Ok? En lo natural muchas cosas podrían dejarnos en silencio. Dios quiere que nuestra alma quede acallada en silencio delante de Él. En otras palabras, Dios anhela que el pueblo que Él amó, que el pueblo que Él salvó, su corazón repose silenciosamente delante de su presencia. Salmo 62, 1, ahí un poquito más atrasito, dice el versículo 1, en Dios solamente espera en silencio mi alma. En el Señor solamente espera en silencio mi alma. Muchas veces esperamos en silencio que ese proyecto se cristalice. Espero en silencio que tal sueño se alcance. Bueno, para el pueblo de Dios, Dios quiere que su pueblo espere en silencio delante de Él. Nuestra alma espera en silencio delante de Él, porque de Él viene nuestra salvación, dice Salmo 62, 1. Por eso dice, silencio habrá delante de ti. El pueblo del Señor sabe estar en silencio delante de su Señor. ¿Y qué es esa actitud de silencio? Significa, Señor, yo reposo en quién eres tú. Yo descanso en quién eres tú. De hecho, el silencio es lo que vence la tormenta. Un alma que en la tormenta sabe estar en silencio delante del Señor, esperando en el Señor, es un alma que va a ver a Dios glorificarse en la tormenta. Silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios. ¿Qué es Sión? Alabanza en Sión. Estamos en el verso 1. ¿Qué es Sión? ¿Qué es Sión? ¿Qué es Sión? ¿Qué significa Sión? ¿Dónde estaba Sión? ¿O qué era Sión? Sión es el nombre del monte donde estaba Jerusalén. ¿Ok? Jerusalén estaba ubicada en un monte y ese monte era el monte Sión. En la palabra Sión y Jerusalén son dos términos intercambiables. Cuando hablamos de Sión, hablamos de Jerusalén. ¿Amén? Jerusalén, Sión. Ahora, es una figura que Dios utiliza para que nosotros entendamos, porque Dios, dice la palabra, decidió habitar en Sión. En otras palabras, espiritualmente hablando, Sión es el lugar de la morada de Dios. Es el lugar donde Dios decidió morar. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que por el amor y por la obra de Cristo, todos los que hemos confiado en la salvación de Jesús, hemos sido traídos
al lugar donde Dios habita, a Sión. Dios nos trajo, Dios nos invitó y Dios nos acercó a Sión. No habla de un lugar físico, habla del lugar espiritual, ese lugar donde nosotros, usted y yo, estamos unidos. Sión es Cristo Jesús. Amén. Allí fuimos unidos a Cristo. Dice la palabra, el apóstol Pablo, que por un espíritu fuimos traídos al cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, ese lugar de comunión, a mí me gusta ilustrarlo con, y ustedes ya me han escuchado, con la casa de vacaciones. La casa de vacaciones es el lugar que toda persona anhela en algún momento tener, ir a descansar, ir a disfrutar, ir a recargar energías. Bueno, Dios tiene una casa de vacaciones, pero la diferencia es que Dios nunca se va de allí. Y Dios decide siempre habitar allí. Es un lugar de deleite, es un lugar de descanso, es un lugar de verdadero gozo, y ese lugar se llama Sión. Amén. Y nosotros hemos sido invitados a ese lugar, y nosotros hemos sido traídos a ese lugar, y tenemos entrada, tenemos el pase a ese lugar por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Y nosotros ahora participamos de Sión. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, nosotros que en otro tiempo no teníamos acceso a las promesas, ahora participamos del lugar donde Dios también disfruta. Sión es el lugar donde Dios disfruta. Sión es el lugar donde Dios se deleita, donde Dios tiene todo deleite, todo gozo, todo descanso. Y en ese lugar espiritual, que no depende de las circunstancias terrenales que estemos viviendo, nosotros siempre podemos estar. A ese lugar Dios nos llamó, Sión. Eso es Sión. Entonces, en Sión, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo propio de ese lugar especial? 3 cosas que ya las mencionó este versículo 1. 3 cosas que pasan en Sión. Hay silencio en la presencia del Señor. La presencia del Señor infunde un reposo que lleva a nuestra alma a estar en confianza, a permanecer en un silencio confiado de que Dios está al control. ¡Qué salvación maravillosa! Que Dios nos trajo de la convulsión de nuestros pensamientos, de la convulsión de nuestro pecado. Dios nos trajo al lugar donde podemos estar en silencio. Dígame usted si existe un descanso sin silencio. ¿Existe un descanso sin silencio? ¿Quién se va a descansar a su quinta y espera que haya bulla y ruido? Ok, Sión es el lugar donde nuestra alma puede descansar en completa paz. Los ruidos de las circunstancias que nos rodeen, allí no penetran. Allí Dios infunde su confianza y su paz a su pueblo. Entonces, en Sión hay silencio en la presencia del Señor. En Sión hay alabanza. En otras palabras, lo que siempre se respira en Sión es una expresión de vida. En Sión, todos los que habitamos en Sión, nuestras vidas expresan la alegría, el gozo. Nuestras vidas expresan la esperanza de Sión. En medio de un mundo roto, en medio de tanta gente rota, los que vivimos en Sión somos una expresión de alegría, de gozo. Somos una expresión del mismo Dios. Expresamos a Dios. Porque recuerde, alabanza es una expresión, es lo que expresa nuestras vidas. Y dice, ¿qué más? A ti se cumplirá el voto. A ti se pagarán los votos. ¿Qué eran los votos? ¿Qué son los votos? Las ofrendas de su pueblo. Es lo que por una posición que nos ha sido dada, se nos compromete a entregar. Voy a explicar esto de aquí. Por el bautismo de su Espíritu, nosotros fuimos puestos en Cristo. En otras palabras, dejamos de ser separados, dejamos de ser pecadores y pasamos a ser ¿qué? Miembros de Cristo. Ahora, por ser puestos en Cristo,
ya no pertenecemos al viejo hombre. Fuimos traídos a Cristo para que ya no pertenezcamos al viejo hombre, a la vieja naturaleza. En otras palabras, antes éramos ofrenda al pecado, fuimos traídos a Cristo para que ya no seamos voto al pecado. El hombre sin Dios, el hombre que rechaza a Dios, es un voto al pecado. Es un voto a la vida sin Dios. Su compromiso, el compromiso del viejo hombre, es al pecado. Hay un compromiso. La naturaleza pecaminosa compromete al hombre al pecado, al mal. Pero nosotros fuimos traídos a Cristo para que ya no seamos ese voto, esa ofrenda al pecado. Ahora nuestro voto es nuestra vida sea ofrenda para Dios. ¿Tenemos votos? Sí tenemos votos. Y significa que todo en mí y todo lo que Él me da sea una ofrenda para Dios. Esos son los votos. Y a Dios esos votos se le deben. Porque recuerde, ya no somos nuestros. Dice, Cristo murió y resucitó para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Todo aquel que ha recibido la salvación ya no se pertenece a sí mismo. Ya no somos nuestros. Aquel que se crea dueño de su vida, aquel que se crea dueño de su tiempo, de sus habilidades, déjeme decirle, usted sigue en el pecado. Pero el verdadero entendimiento de toda persona que ha conocido la salvación es este: Señor, yo ya no me pertenezco a mí mismo, ahora soy tuyo, Señor. Porque yo estaba muerto, y si ahora yo tengo tu vida, esta vida te pertenece a ti. Y tú la exiges, tú demandas que esta vida yo la viva para ti, Señor. Tú me diste esta nueva vida, tú exiges que mi tiempo sea para ti. Tú me diste esta nueva vida, tú exiges que mis talentos, mis dones sean para ti, Señor. Pero nosotros todavía caminamos creyendo que nuestras vidas nos pertenecen y hacemos con nuestra vida lo que queremos. Déjeme decirle, no lo ha entendido, aún está usted en sus pecados. Estamos hablando de una vida de santidad. Esa es la santidad. La santificación es entender, ya no nos pertenecemos. Ya no somos nuestros. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño. Fuimos comprados por su sangre. Así es. Cada vez que yo impido que mi vida sea ofrenda para Dios, estoy incumpliendo el voto de mi llamado. Repito esto. Cada vez que yo impido que mi vida sea ofrenda para Dios, estoy incumpliendo el voto de mi llamado. Fuimos llamados para Él. Hay un voto que debemos pagar. ¿Se está entendiendo lo que significa un voto? Él me llamó, me escogió. Ahora, en mi vida tiene el compromiso: Señor, mi vida es tuya. Y todo en mí es tuyo, Señor. Ese es el voto. Nuestro llamamiento nos comprometió en un voto de pertenencia a Dios y rendición a Él. Por lo tanto, rendirnos completamente al Señor es el cumplimiento del mayor voto. Rendirnos completamente al Señor es la manera en cómo cumplimos el más grande voto. Qué importante es esto. 3 cosas pasan en Sión entonces. En Sión, su pueblo, su alma la calla delante del Señor. En Sión, el pueblo de Dios aprende a descansar. En Sión, su pueblo es una expresión de vida, de gozo. La gente se alegra de estar al lado suyo. La gente se deleita estar en presencia suya. Por el gozo de Cristo, por la vida de Cristo. Porque en Sión somos alabanza. Y en Sión, todo en nuestras vidas habla, mi vida es un voto al Señor. Mi vida es una rendición al Señor. Ese es el voto. 3 cosas. Y mire, este es el versículo 1. ¿Qué más sucede en Sión?
Verso 2. Oh tú que escuchas la oración. Yo sé que tal vez muchos leemos este salmo y pasamos así de rápido. Tú que escuchas la oración. ¿Sabe qué? Esto que estamos leyendo es crucial. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el único que escucha la oración de su pueblo. Dios es el único Dios. Nuestro Dios es el único ser que escucha la oración de su pueblo. Porque en Cristo nos amó y en Cristo nos hizo un nuevo pueblo. Y ahora Dios está comprometido a escuchar la oración de su pueblo. Yo sé que a muchos les puede sonar esto normal. A ustedes les digo, ningún ídolo, ningún otro ser espiritual escucha oraciones que se les hagan a ellos. Ningún ídolo, ningún interés, ninguna felicidad vana, ningún demonio escucha tu oración. Solamente Dios escucha la oración de su pueblo. Y eso es la vida. Eso es la felicidad. Eso es la vida. Porque los poderes de las tinieblas solamente ejecutan la agenda del mal. Muchos dirán, yo recurro a los brujos porque creo en un poder que me puede prosperar o bendecir. Ellos no es que escuchan tu oración. Los poderes del mal solamente ejecutan el mal. La agenda del mal. El mal solamente sabe hacer el mal. El mal no responde oraciones. Mis ídolos no responden mis oraciones. Mis ídolos solo me hacen presa de muchos dolores. Pero, diga conmigo, pero Dios sí escucha la oración de su pueblo. En otras palabras, las peticiones en oración de su pueblo, Dios sí las escucha. Quítese la idea de un Dios sordo. Quítese la idea de un Dios indiferente. Nuestro Dios es personal. Él inclina su oído a nosotros. Él está atento a la oración de su pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Él está atento. Dios sí recibe, Dios sí acepta la intercesión de sus sacerdotes. Apocalipsis 5 dice que Él nos hizo con su sangre un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes, así nos llama Él, sacerdotes de Dios. Todos los que hemos sido lavados por su sangre somos un reino de sacerdotes. Entonces, ¿sabe qué? El sacerdote intercede. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote estaba para interceder. El sacerdote se presentaba delante de Dios para interceder por el pueblo. Que es un sacerdote, es un intercesor por el pueblo. El sacerdote traía la sangre del sacrificio e intercedía por los pecados del pueblo. Bueno, nosotros ahora somos sacerdotes, tenemos la sangre de Cristo, traemos al Padre la sangre de Cristo. ¿Y sabe qué? Toda intercesión que nosotros hagamos, Él la escucha, Él la recibe, Él la acepta. ¡Qué tremendo! Dios escucha la oración. Dios escucha la intercesión. Yo quiero animarle. Acérquese en Cristo. Acérquese con un corazón rendido. Acérquese acallando su alma en la presencia del Señor. Y le aseguro, Dios escucha nuestra oración. Esa es su garantía. Por eso continúa el verso 2. Mire lo que produce este hecho. Hasta ti viene todo hombre. Hasta ti viene todo hombre. Toda carne. ¿Qué significa esto? Dice, Dios,
Tú escuchas la oración. Por eso hasta ti viene toda carne. Porque solo Dios es el que escucha. Esto hará que muchos vengan a Él. Las naciones, poco a poco, descubren que solamente Dios es el que escucha. Y toda carne vendrá a Él. Por causa de un Dios que escucha. Por lo tanto, aquí está la estrategia evangelística. Mire, Dios, tú escuchas la oración, a ti vendrá toda carne. ¿Qué se necesita entonces? Que nuestras vidas sean el testimonio ¿de qué? De que Dios es un Dios que escucha. Y a Dios vendrá toda carne. Hay en el Salmo 115 y en el Salmo 135 habla de los ídolos, de los dioses que dicen tienen oídos pero no oyen. Ahí está. Así son los ídolos de la gente. Los ídolos, los demonios, todos ellos no escuchan. Pero Dios sí escucha. Y lo que me maravilla también del hecho de que Dios escucha es que eso causará que muchos vengan a Él. Por lo tanto, que su vida, o sea, lo que usted expresa, usted es una persona, usted es un corazón que Dios ha salvado con su gracia. Ahora, mi hermano, vamos a gozarnos en el Señor, vamos a rendirnos al Señor, vamos a hacer la expresión de la alabanza de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que cuando la gente nos vea, la gente vea en nosotros a un Dios que escucha. Amén. A un Dios que escucha. Y no caminar como un cristiano que cuando la gente ve, concluya, no, Dios no escucha. Mírelo él. Míralo cómo está. No. Porque la gente, ¿qué testimonio ve? La gente nos ve a nosotros. Y cuando nosotros nos volvemos la evidencia de un Dios que escucha, la gente dice, yo quiero ese Dios. Yo quiero esa salvación. Verso 3. Este versículo es tremendo. Verso 3. Las iniquidades prevalecen contra mí. Las iniquidades. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es cuando el corazón define felicidad aparte de Dios. ¿Qué es una iniquidad? Es quitar a Dios de ser nuestra única felicidad y definir felicidad en otras cosas. Dinero, posición, logros, reputación, prestigio, hijos, cónyuge. Cada vez que nosotros decimos esas cosas o esas personas son felicidad, es el corazón en iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Todo deseo que define felicidad aparte de Dios. Las iniquidades del corazón llevan a cabo una lucha feroz contra nuestra alma. Por eso dice, prevalecen contra nosotros. Creo que cada uno de los que ha recibido la gracia para reconocer su propia condición, se va a dar cuenta y va a concluir lo que está diciendo David aquí. Las iniquidades prevalecen contra nosotros. Las iniquidades prevalecen contra mí. Quizás muchos se consideren como que no. No, pastor, mi corazón no tiene iniquidades. Bueno, el salmista David, el hombre conforme al corazón de Dios, nos revela que él tiene una lucha con las iniquidades. En otras palabras, fue la lucha de David. Le hago la pregunta una vez más. ¿Acaso no es su lucha también? ¿Acaso usted no se siente tentado a definir felicidad en otras fuentes? Y tenemos que ser honestos con Dios. Señor, las iniquidades prevalecen contra mí. Esta es una declaración del corazón humilde. Señor, las iniquidades prevalecen contra mí. Todos los días tenemos una lucha con deseos que no son Dios. Todos los días tenemos una lucha con desear cosas aparte de Dios. Y es importante reconocer esto.
La iniquidad en el corazón del hombre fue la que trajo la condenación. La iniquidad en el corazón del hombre, recuerden, Adán y Eva desearon felicidad aparte de Dios. Ese fue el pecado. Ellos dijeron, Dios dijo algo en su palabra, nosotros queremos otra cosa. Creyeron felicidad aparte de Dios. Las iniquidades trajeron la condenación. Y la iniquidad en el corazón del hombre no solamente trajo la condenación, la iniquidad en el corazón del hombre le roba al hombre la verdadera felicidad. Las iniquidades nos roban la verdadera felicidad. Por lo tanto, el primer paso de la liberación es reconocer que las iniquidades prevalecen contra nosotros, iglesia. Es importante reconocer, Señor, venir a Dios en humildad y decirle, Señor, tengo deseos aparte de ti. Señor, mi alma anhela felicidad, ser feliz en cosas aparte de ti, Señor. Cuando usted se pone de acuerdo con Dios al decir eso, ese es el primer paso para la libertad. ¿Luchamos con iniquidades? Ok, yo le estoy dando aquí, bueno, la palabra del Señor nos está dando cuál es el primer paso. Reconocer que luchamos con las iniquidades. David lo hace, Padre, las iniquidades prevalecen contra mí. Y esa humildad prepara para ver la restauración y la libertad. ¿Qué dice en la siguiente parte de este versículo 3? Mas nuestras transgresiones tú las perdonas. El perdón le sigue al reconocimiento de la iniquidad. El perdón de Dios viene después de haber reconocido nuestras iniquidades. David dice, las iniquidades prevalecen contra mí. Y ahora viene, pero todas nuestras transgresiones tú las perdonas. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos de acuerdo con Dios, también reconocemos que el carácter de Dios es perdonador. Él perdona a aquel que se pone de acuerdo con Él. ¿Dios perdona a todos? No. Hay que ser claros en esto. Dios no perdona a todos. Dios perdona al que se pone de acuerdo con Él en lo que Él dice. David no es restaurado después de haber cometido un triple pecado hasta que, mire, pasan 9 meses y David no es restaurado. Hasta que se pone de acuerdo con Dios. Y dice en el Salmo 51, después de 9 meses de endurecimiento, David dice, Señor, contra ti he pecado, Señor. Para que seas tenido tú puro en tu juicio. En otras palabras, me pongo de acuerdo con tu juicio, Señor. Me pongo de acuerdo contigo, Señor. Y entonces ahí viene la restauración. ¿Lo estamos viendo, familia? Él perdona a quienes, solamente aquellos que se ponen de acuerdo con Él. Él restaura, sí, a quienes, a los que se ponen de acuerdo con Él. Aquel que regresa reconociendo que las falsas felicidades lo han consumido. Tenemos que decir, Señor, reconocemos que falsas felicidades nos han consumido, Señor. Reconocer que en Dios hay restauración y perdón es el primer paso para experimentar la dicha del perdón. Experimentaremos la dicha, la felicidad del perdón. Así es, cuando nos pongamos de acuerdo con Él, pero no solamente ponernos de acuerdo en que las iniquidades prevalecieron contra nosotros, sino que también el carácter de Dios es un Dios perdonador. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! Verso 4, cuán bienaventurado, cuán feliz, recuerda la palabra bienaventurado, feliz, dichoso, es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tu casa. Qué tremendo,
Cuán feliz, dichoso, bendecido es el que tú escoges y lo acercas para que more en tus atrios. ¿Qué es bienaventuranza? Según este versículo. ¿Qué es felicidad? ¿Qué es dicha? ¿Qué es felicidad? Felicidad es que Dios me escoge y me acerca a Él para morar en sus atrios. Los atrios era el lugar donde todo el pueblo tenía acceso en el templo. En el lugar de reunión. No todos podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo, pero en los atrios todos tenían entrada. En los atrios todos podían entrar. En otras palabras, para entrar al lugar donde Dios está, ¿qué se requiere? Que Él nos escoja y que Él nos acerque. Para saciarnos. Ya vamos a ir allí. Verdadera dicha, verdadera bendición, ¿qué es? ¿Qué es verdadera dicha y verdadera bendición? Ahí dice, cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. ¿Qué es entonces bendición? ¿Qué es felicidad? Morar en sus atrios. Habitar en sus atrios. Esa es la dicha, esa es la bienaventuranza. Ahora, lo que yo me pregunto es, bueno, morar en sus atrios, morar en la presencia del Señor, usando la figura, estar en el lugar donde Dios descansa y reposa. ¿Por qué necesitamos la fuerza de su elección? ¿Por qué es necesario que Dios nos escoja para habitar en sus atrios? ¿Por qué necesitamos que Dios nos escoja? ¿Por qué necesitamos que Dios nos acerque? La respuesta es, porque si no fuera por la fuerza de su amor, las iniquidades nacidas de nuestro corazón prevalecen contra nosotros. Tenemos la capacidad de volver. ¿Por qué? Por las iniquidades de nuestro corazón. El versículo anterior dice, las iniquidades prevalecen contra mí. Si Dios no me escoge, mi propio corazón se vuelve mi obstáculo para ir a Dios. El corazón del hombre es lo que le impide al hombre llegar a Dios. El corazón del hombre, un corazón definido en felicidades temporales, es el único muro que le impide llegar a Dios. ¿Por qué necesitamos entonces? ¿Qué es lo que necesitamos para habitar en la presencia de Dios? Que Él nos escoja y nos atraiga a Él. Caso contrario, las iniquidades prevalecen contra nosotros. Gracias, Jesús, porque nos salvaste de nuestra propia iniquidad. ¿Qué es salvación? ¿De qué nos salvó Dios? De la iniquidad de mi corazón. Esa es la salvación. La salvación es que Dios nos salva de los deseos vanos de nuestro propio corazón. Dios no nos salvó de Satanás, de los demonios. Esa no fue la salvación primaria. Los demonios y Satanás tenían poder sobre nosotros por causa de nuestro corazón inicuo, de nuestro corazón perverso. Corazón perverso es lo que atrae a las tinieblas. Entonces hay que resolver la causa. Dios tuvo que cambiar nuestro corazón. Dios tuvo que atraernos y escogernos a Él, escogernos para Él. Amén. ¿Y eso qué nos debe producir a nosotros? Gozo, alegría. ¿Qué tal si dice conmigo, gracias Jesús, porque me salvaste de mi propia iniquidad? Esa es la salvación del Señor. Ahora sí, continúa el verso 4. El resultado de haber sido traído a su casa es que seremos saciados con el bien de su casa, con el bien de su santo templo. ¿Sabe? En su casa, en su templo, es el lugar donde verdaderamente somos saciados. ¿De qué nos sacia? ¿De qué nos sacia Dios? Nos sacia con el bien de su casa. ¿Cuál es ese bien? Nos sacia con Jesús. Nos sacia con su propia vida. Nos da verdadera alegría. En esa casa hay verdadera comida. En esa casa
está el verdadero descanso y el verdadero poder para la vida. Qué maravilloso, nos sacia. Nos sacia con todo su bien, todo su amor, toda su bondad. Y lo he enumerado. Gozo. ¿Qué es lo que buscamos naturalmente cuando queremos descansar? Estar gozosos, estar felices. ¿Qué es lo que buscamos? Comida, ¿verdad? Buena comida, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Descansar. Estar aliviado. Ahora, en su casa hay verdadera alegría, verdadera comida, verdadero descanso. Solo en su casa, y su pueblo es saciado. Verso 5, con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. La respuesta de Dios dice, con grandes prodigios nos respondes en justicia. La respuesta de Dios solamente es en justicia. Cristo es nuestro regalo de justicia. Él nos declaró justos. Cristo Jesús, nuestra salvación. Esta es la felicidad de su pueblo. Él nos salvó, Él nos declaró justos, Él nos justificó por su gracia, por la obra de Cristo Jesús. La respuesta grandiosa de Dios fue en justicia, el Dios de nuestra salvación. Gracias te damos, Señor, porque Cristo se hizo nuestra justicia, para que nosotros seamos llamados justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Este es el bien de tu casa. Nos respondes en justicia. Qué bendición es saber esto, Señor, porque tú no nos mides por pasado. Tú no nos mides por errores cometidos. Tú nos mides por causa de Cristo. La medida de Cristo y la medida nuestra es exactamente igual. Gracias a tu regalo de justicia, Señor. Gracias porque me aceptas así como aceptas a Jesús. Gracias porque nos recibes tal como recibes a Jesús. Todo por causa de tu justicia cumplida en Cristo y que se nos ha dado por gracia, Señor. Gracias, Jesús. Verso 5 continúa y dice, nuestra salvación, Cristo, confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. Yo quiero decirle, no hay confianza verdadera aparte de Jesús salvación. No hay confianza verdadera aparte de nuestro Salvador. Jesús es confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. Él es la confianza. Él es esperanza, Él es confianza. Verso 6, vamos a ver cuál es el resultado de este entendimiento. Todo lo que vamos a ver a partir de aquí, en este versículo 5, hasta el final, todo lo que vamos a ver ahora es resultado de haber sido traídos a su casa, de haber sido traídos a su morada. Mis hermanos amados, vamos a ver qué produce esa salvación. Esa salvación que, repito, es solamente por los méritos de Cristo, por la justicia de Cristo. Ahora se nos ha dado su vida, se nos dio su muerte, dándole muerte a nuestro viejo hombre, y se nos dio el pago de su sangre para todos nuestros pecados. ¿Qué produce eso en nosotros? Confianza. Él es la confianza nuestra. Verso 6, ¿qué produce eso en nosotros? Tú, dice, el que afirma los montes con su poder ceñido de potencia. Dios es el único en Cristo que trae verdadera estabilidad a nuestras vidas. Nosotros buscamos estabilidad. Estabilidad emocional, estabilidad económica, estabilidad laboral. La gente anda buscando estabilidad. Tristemente, la busca aparte de Dios. Y yo quiero decirle muy claramente, no hay estabilidad aparte de Dios. Aquí nos dice, ¿quién es el que afirma los montes con su poder? ¿Quién es el que está vestido de potencia? ¿En quién está el poder? Es el Señor. Tú, el que afirma los montes. Los montes lucen imponentes. Los montes lucen desafiantes. Las montañas. Esas montañas gigantes, esos montes que parecen inconmovibles, hubo alguien que los afirmó.
Y ese es el Señor. Entonces Él es confianza, Él es el que afirma, Él es firmeza, en otras palabras. Verso 7. Él es el que calma el rugido de los mares. El mar nunca está en silencio, ¿sabía eso? El mar está constantemente, y usted está en la playa, usted siempre va a escuchar el sonido del mar. Bueno, cuando el mar se agita aún más todavía por los vientos, esa figura nos infunde a nosotros, asombro. No sé si ustedes han visto videos o documentales de las tormentas en el mar. Es feo. Y grandes barcos son sacudidos por estas tormentas. Pues bueno, esa figura nos sirve a nosotros, la figura del mar, la figura del estruendo de las olas, nos enseña que Dios es el que calma el rugido más grande, el estruendo más grande y el tumulto de los pueblos. En otras palabras, el ruido de las naciones. Es decir, Dios tiene la capacidad de traer calma a las tormentas más grandes, a los motines más grandes, a los tumultos, porque Dios es el único que calma. Fue Él que le habló a la tormenta y la tormenta cesó. Por el poder de su palabra, Él silenció la tormenta. Le dijo, mar, enmudece. Los demonios muchas veces trataron de agitar a muchos cuerpos, muchas vidas, y a la voz de Jesús enmudecían. Porque solamente Él calma. No busque calma aparte de Jesús. Solamente Jesús calma el tumulto más grande, el rugido más grande, el estruendo más grande. Amén. Entonces, Él es confianza, Él es firmeza, Él es verdadera calma. Veamos el verso 8. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras, respetan tus obras. Conocer a ese Dios infunde respeto, infunde reverencia. Por eso dice, los que moran en los confines de la tierra. Le recomiendo vea documentales de los polos, de cómo es la vida en los polos. En los polos se dan ciertos fenómenos que nosotros los que vivimos más cerca a la línea ecuatorial, nosotros no los conocemos, esos fenómenos. Pero la gente que está en los extremos son testigos de muchísimas cosas impresionantes que se dan en el firmamento, en el entorno de los polos. Por eso dice aquí, hasta los que están en los confines de la tierra temen tus obras, te respetan. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. ¿Qué es la aurora? El amanecer. El ocaso, el atardecer. ¿Ven? Tú haces cantar de júbilo la salida de la mañana y la salida de la tarde. Amén. Él es el que hace, Él es el que ordena, Él es el que orquesta esa melodía y usa la figura, los haces cantar de júbilo al amanecer y al atardecer. Ese es nuestro Dios. Verso 9, mire lo que dice. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. ¿Quién tiene que visitar la tierra para que haya abundancia? El Señor. Dios nos está diciendo, el secreto de la abundancia es Dios. Dios es el que riega y genera abundancia. En gran manera la enriqueces. Aquí va a usar la figura de la creación. ¿Cómo se traduce eso a nosotros? Bueno, la creación fue entregada al primer hombre para que la administre, para que la gobierne. Y Dios utiliza la figura de la creación. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Tú quieres que todo lo que yo te he entregado sea realmente bendecido? ¿Tú quieres que tu familia sea realmente bendecida? ¿Tú quieres que tu hogar sea realmente bendecido? ¿Tú quieres que todo lo que tú haces sea realmente bendecido? Bueno, Dios es el que riega y produce abundancia. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. En gran manera la enriqueces. ¿Cómo? ¿De qué manera? El río de Dios rebosa de agua.
El río de Dios. El río de Dios es el caudal ideal. Es el caudal que produce toda vida, todo fruto. El río de Dios es el caudal espiritual que rebosa del agua que necesitamos. Por eso dice, tú. Es importante esos pronombres. Tú, porque se trata de Dios. Dios, tú les preparas su grano. ¿Qué tiene que...? Mire, el agua. Nos mencionó el agua y nos mencionó el alimento. El grano. Porque así preparas la tierra. En otras palabras, todo lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, lo produce el Señor. Por eso debemos responder en alabanza, en rendición y en silencio delante de Dios. Riega sus surcos abundantemente, los surcos de la tierra, los riega Dios, y no los riega escasamente. Dios no es que tiene que medir sus recursos para regar sus tierritas. No, las riega abundantemente. Iglesia, esto es espiritual. Dios nos está diciendo, el río de Dios tiene suficiente recurso, no para dar medidamente, sino para regar abundantemente. Si nosotros hacemos nuestra rendición al Señor, nosotros tenemos la garantía. Señor, a ti es la alabanza, a ti es mi alma que reposa en silencio, y a ti es mi vida ofrendada, mi vida rendida. La bendición no se hace esperar. Este salmo, me olvidé mencionar ese detalle importante. Este salmo se dice que fue compuesto en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Habíamos hablado hace unos domingos de la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta de celebración por la bendición de Dios con su pueblo. Al reconocer que Dios estuvo con su pueblo en el desierto y que Dios sigue con su pueblo, Dios demandaba que el pueblo celebrara la presencia de Dios. Y también se le llamaba esa fiesta como la fiesta de las cosechas. ¿Por qué razón? Porque coincidía, bueno, no es que coincidía, Dios lo hizo así, con el tiempo donde ellos terminaban de recoger los frutos de la uva y el olivo, y entonces empezaba la fiesta de los tabernáculos. Por eso es que está hablando de la abundancia de Dios, del grano de Dios, de la riqueza de Dios. Riega sus surcos abundantemente, estamos en el verso 10. Allanas sus camellones. Esta palabra yo la tuve que buscar. ¿Sí sabe qué son los camellones? ¿Está listo? Son las glebas. Glebas. No sabrá qué son las glebas. Bueno, tampoco yo sabía que eran las glebas. Tuve que buscarlo. Son los terrenos. Ajá. Los terrenos arados. Entonces, tierra arada, exactamente. La tierra surcada. Esa tierra que ya está surcada, ¿qué hace Dios? Dios las allana y Dios las ablanda con lluvias. Al punto que Dios bendice sus renuevos. En otras palabras, ¿qué son los renuevos? Son los brotecitos, son los vástagos, son apenas saliendo. Esos brotecitos, Dios hace que florezcan, Dios los bendice. Y la palabra ya usa, la Biblia ya usa la palabra renuevos para alguien más. ¿Para quiénes? Para nuestros hijos. Cuando yo hago a Dios central en mi vida, cuando yo hago la justicia de Cristo central en mi vida, es inevitable. Nuestros hijos van a ser bendecidos. Porque Él bendice sus renuevos. Él bendice sus renuevos, los brotes. Verso 11. Por eso, y se acuerda que le dijimos que la fiesta de los tabernáculos era la última fiesta del año y de ahí venía el inicio del nuevo año. Por eso es que dice, tú has coronado el año con tus bienes. Tú has coronado el año con tus bienes. En otras palabras, no ha iniciado el año y ya estamos disfrutando las bendiciones del Señor.
Tú coronas el año con tu generosidad. Dios es generoso. Dios es extremadamente generoso y abundante. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es generoso. Esa es la palabra bienes. Tú has coronado el año con tu generosidad. Dios es abundante, Dios no es escaso, Dios es en extremo generoso. Tus huellas, dice, destilan grosura. Tus huellas destilan grosura. A ver, yo le hago la pregunta, ¿qué pasa si usted ha sembrado su jardín y están las plantitas ahí chiquitas y viene alguien y se las pisa? Mi mamá dice, a mí me ha sucedido. La pregunta es, ¿quién las pisa? Los pollitos. Queda la huella. Ok. Con Dios no sucede así. Aún lo que Dios pisa, florece. Tus huellas destilan abundancia. Donde Dios pisa, no hay destrucción. Donde Dios pisa, hay crecimiento. Eso es lo que nos está diciendo. Tus huellas destilan abundancia. Verso 12. Destilan los pasos del desierto. ¿El desierto? ¿Con pastos? Florecen. Por la bendición del Señor. Y los collados, ¿qué pasa con los collados? Se visten de alegría. Esta es una figura hermosa. Es una figura lindísima. Porque nos está diciendo que la creación floreciendo es un canto de alegría. Ahora, ¿esto cómo se traduce a nosotros? Porque tenemos que aplicarlo a nosotros. Significa que todo lo que Dios nos da, cuando nosotros vivimos para que la alabanza sea de Él, para que nuestra vida sea la ofrenda para Él, para estar en silencio delante de Él, cuando vivimos para eso, es inevitable que todo en nuestras vidas se va a revestir de alegría. Todo en nuestras vidas va a destilar abundancia. Qué maravilloso, se ciñen de alegría. Las praderas, ¿qué pasa con las praderas entonces? Se visten de rebaños. Los rebaños, los ganados. Los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo. Es decir, todo lo que esté en nuestras manos va a cantar de alegría. Sí, cantan. Qué maravillosa la bendición y la abundancia de Dios. Aquí vemos a un Dios generoso, a un Dios abundante, que le da toda clase de bendición al pueblo que ha reconocido: Señor, mi alma se acalla delante de ti, mi vida es una expresión para tu gloria, y Señor, todo en mí es una ofrenda rendida a ti, Señor Jesús. Padre, aquí está tu pueblo, reconociendo, tuya es la alabanza en Sion. A ti se te pagan los votos. Es decir, para ti es la ofrenda de nuestra vida. Para ti es todo en nosotros, Señor. Ahora, Padre eterno, danos la conciencia de hacer a Dios central. Dile al Señor: las iniquidades prevalecen contra mí. Son muchos los deseos que vienen a mi corazón, aparte de ti. Me pongo de acuerdo contigo. No escondo mi pecado. El pecado es desear otras cosas como felicidad aparte de Dios. Eso es pecado. ¿Nos ponemos de acuerdo con Dios? Familia, nos ponemos de acuerdo con el Señor. Las iniquidades prevalecen contra nosotros. Pero asimismo nos ponemos de acuerdo con Dios en que Él es un Dios perdonador. Y en Cristo nos dio el regalo de su justicia, declarados justos por su amor y por su gloria. Gracias, Padre eterno. Nos rendimos, Señor. Tuya es la alabanza en Sion.
Tuyos son los votos y a ti los pagamos. Nuestra vida es una ofrenda rendida para ti. Nuestros corazones, Señor, aquí están, Padre eterno, total y completamente rendidos, Dios, para que seas tú glorificado. Jesús, 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 con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Con grandezas nos has respondido. ¡Qué salvación tan grande! Nos salvaste de nuestro propio corazón necio. Nos salvaste de nuestro corazón endurecido. Y nos diste a Jesús como nuestra vida, Señor. Por eso, Padre, queremos vivir para que toda la expresión de nuestras vidas sea para ti. En otras palabras, toda nuestra vida sea una alabanza para ti, Señor. Padre, danos gracia para tomar disciplinas. Danos gracia para tomar, Señor Dios, prioridades en ti. Y no buscarte solamente cuando las cosas se ponen mal, sino buscarte con nuestro corazón, buscarte con nuestra vida, rendirte nuestro ser todo el tiempo. Guárdanos de nuestras cisternas rotas. Guárdanos, Señor Dios, de dejarte a ti, Señor. Y Padre, venimos a ti como un pueblo rendido, Señor. Háblanos, dirígenos, guíanos, Señor. Somos el pueblo que tú escogiste. Somos el pueblo que tú atrajiste para morar en tus atrios, Señor. Para morar en tu presencia. Señor, aquí está tu pueblo. Tú que escuchas la oración, sabemos que escuchas esta petición, Señor. Tú que escuchas la oración, vuélvenos un pueblo, evidencia de un Dios que escucha la oración. Para que toda carne venga a ti, Señor. Para que toda carne venga delante de ti, Señor. Te lo pedimos, Padre eterno. Hasta ti venimos, Señor. Cuán bienaventurados los que tú escogiste y los que acercaste a ti para que moremos en tus atrios, Señor. Somos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo, Jesús. ¿Cuál es la comida del Padre para nosotros? El alimento que Él sirvió fue a Jesús. Gracias. Hoy se nos sirve el alimento del cielo. El alimento del cielo es la preciosa persona de Jesús. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Nos humillamos delante de tu mesa y te decimos gracias. Gracias por darnos la mejor mesa. Gracias por darnos el mejor banquete. Y hoy al participar de este pan, Señor, sabemos que comemos vida si es que nos ponemos de acuerdo contigo. El que no se ha puesto de acuerdo con Dios y come este pan, come juicio. Así que todos aquí somos llamados a ponernos de acuerdo con Dios. Nos ponemos de acuerdo con lo que tú dices, Señor. Las iniquidades prevalecen contra nosotros. Las falsas felicidades luchan en nuestra alma. Pero tú eres el Padre que nos perdona. Tú eres el Dios perdonador. Así que Jesús, te decimos gracias. Padre, puedes bendecir a tu pueblo de una manera tal que tu pueblo se vuelva una evidencia de tu alabanza. Mi oración al participar de este pan es que tu pueblo, el pueblo que tú escogiste, se vuelva una evidencia de tu alabanza y tu adoración. Señor, tu pueblo, cada hombre y cada mujer hoy aquí presente, sean una expresión de alabanza, silencio y rendición delante de ti, Señor. Acallamos nuestra alma en tu presencia. Hacemos que nuestra alma repose en tu presencia. Y te decimos gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias. Él nos vestirá de abundancia. Él vestirá a nuestros hijos de alegría. Todo lo que ha
depositado en nuestras manos será bendecido por causa de un pueblo rendido a Él. A ti la alabanza en Sión, oh Dios. Aquí está Sión. Aquí en Sión te pertenece la alabanza, Señor. Gracias, Cristo amado. Gracias, Jesús. Padre, comemos hoy tu grosura. Comemos a Jesús. Comemos tu abundancia. Comemos a Jesús. Comemos tu restauración. Comemos a Jesús. Comemos tu fortaleza. Comemos a Jesús, Señor. Gracias, Padre. ¿Qué necesidad tienes hoy? Participa hoy de Cristo. Y dile, Señor, hoy soy restaurado, fortalecido, sanado, liberado por tu abundancia, por tu grosura, por tu salvación. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús, comamos hoy de Jesús. Amén. Gracias, precioso. Levantamos la copa de su salvación y te decimos, tú escuchas la oración de tu pueblo, porque nos hiciste sacerdotes para nuestro Dios y Padre. Significa que tú escuchas la intercesión nuestra. ¿Y cómo es posible que fuimos hechos sacerdotes? Por la sangre del nuevo pacto. Gracias, Padre. Mi hermano, cuando tomes esta copa, recuerda, por causa de su amor inagotable, Él escucha tu oración. Así que no temas levantar tu oración al Dios que te da la vida. No temas acercarte al Señor con intercesión. ¿Por qué? Porque Él te dio su sangre. Y su sangre es el recordatorio del nuevo pacto. Participa, come, bebe, alégrate en Jesús, para la gloria de su nombre. Lo hacemos en memoria de ti, Señor. Gracias. Gracias, Cristo. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Silencio habrá delante de ti. Tuya es la alabanza en Sión. A ti se cumplirán los votos, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén.